En este video veremos ejemplos de derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Las fórmulas están apareciendo en pantalla y se refieren a la 10, que es la del logaritmo natural de una función, la 11, que es logaritmo de una función, en este caso es logaritmo base 10, la 12, que es de una constante elevada a una función, y la 13, que es la constante de Euler elevada a una función. Vamos a ver ejemplos con la fórmula 10. La fórmula 10, como ya se los mencioné, es la fórmula del logaritmo natural de una función. La tenemos en minúscula, es ln, y dice que es igual a la derivada de la función v entre v. Vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo es y igual al logaritmo natural de x cuadrada más 3. Identificamos v y v es x cuadrada más 3. Después se nos pide que derivemos v. En este caso les voy a poner la representación de la derivada como v', porque también podemos representar la derivada poniendo la letra de la función con un apóstrofe y eso indica derivada. Entonces, v' es la derivada de v y la derivada de v es igual a 2x. Ahora derivaremos y igual lo vamos a poner como y'. Entonces, la derivada de y es igual a 2x entre x cuadrada más 3, porque se nos dice en la fórmula que es la derivada de v, que es 2x entre v, que es x cuadrada más 3. Y ese es el resultado de la derivada de la función número 1 que tenemos en pantalla. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso se nos pide derivar la función y igual a x por el logaritmo natural de x. Como pueden ver, es el producto de dos funciones. ¿Por qué? Porque la primera función sería x y la segunda función sería logaritmo natural de x. Entonces tenemos que utilizar la fórmula 8 o bien la fórmula del producto, la fórmula de u por v. Y tenemos que identificar entonces cuáles son las funciones. Es decir, para nosotros la función u va a ser igual a x. Y la vamos a derivar. La derivada de u' es igual a 1. Es decir, la derivada de x es 1. Después vamos a identificar v. Y v va a ser igual al logaritmo natural de x. Ahora, esta función la vamos a derivar con la fórmula que acabamos de ver, con la fórmula 10. Y la fórmula 10 nos pide identificar v nuevamente. Entonces, vamos a identificar v de la función v. Le vamos a poner, o a esa función le vamos a poner v1. Y v1 va a ser igual a x, porque es la función de la función. Y la derivada de v1 o v1' va a ser igual a 1. Ahora derivaremos v, que va a ser v', la v original de la función 8. Y nos dice que v' va a ser la derivada de v1, que es 1, entre el v1, que es x. Bien, ahora sí derivaremos y, que es la función original de x por el logaritmo de x. Aplicando la fórmula 8 vamos a tener que u es x y que de la derivada de v o bien v' es 1 entre x más v es el logaritmo natural de x y la derivada de u es 1. Ya que tenemos todas las partes de la fórmula, lo que vamos a proceder es a realizar son las operaciones. Multiplicamos x por 1, nos va a dar x y entre x. Entonces tenemos x entre x. Más el logaritmo natural de x por 1 nos va a dar logaritmo natural de x. Ahora, x entre x nos va a dar 1, por lo tanto lo vamos a poner como 1. Más, quitamos el paréntesis, logaritmo natural de x. Ese es el resultado de la función 2
aplicando la fórmula del producto. Continuaremos ahora con un ejemplo de la fórmula 11, de la fórmula del logaritmo base 10 de una función. Y esa fórmula es igual al logaritmo de e entre la función v por la derivada de la función v. La función que derivaremos será y igual al logaritmo de 5x menos 4. Entonces identificamos v y v va a ser 5x menos 4. Derivaremos v y la vamos a representar como v' y la derivada de v es 5. Aplicamos la fórmula y la fórmula indica que es el logaritmo de e entre v por la derivada de v. Ahora lo que haremos será nada más multiplicar la derivada por el numerador y nos va a quedar que la derivada de y va a ser igual a 5 veces el logaritmo de e entre 5x menos 4. Ese es el resultado de la función que se encuentra en pantalla con la fórmula 11. Ahora realizaremos ejemplos con la fórmula 12. La fórmula 12 es la fórmula de una constante elevada a una función. En este caso, la constante va a tomar valores positivos. El primer ejemplo que tenemos es y igual a la 2x. Entonces, vamos a identificar las partes de la fórmula. V es igual a 2x. Ahora A es igual a 10. Se nos pide que derivemos v, por tanto v' va a ser igual a 2. Ahora le aplicaremos la fórmula a la función y. Entonces, y' va a ser igual a la v por el logaritmo de a por la derivada de v. Nos queda 10 a la 2x por el logaritmo natural de 10 por 2. Ahora lo que haremos nada más será cambiar el valor de la derivada, es decir, el 2, al inicio de la función. No podemos multiplicarla porque el logaritmo natural de 10 es una función, es decir, tenemos que sacarle el logaritmo natural a 10 para poder obtener un valor y multiplicarlo por el 2. Y de igual manera no lo podemos multiplicar por 10 a la 2x porque es un valor que está elevado a una potencia y no puede ser multiplicado hasta que sea resuelta la potencia. Entonces lo único que podemos hacer es dejarlo indicado. Por lo tanto, el resultado de la función es 2 que multiplica a 10 a la 2x por el logaritmo natural de 10. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora lo que tenemos es la función y igual a 1 entre 7 a la x. Como pueden ver, tenemos un número constante que está en el denominador con potencia. Por lo tanto, como la potencia está en el denominador, podemos subirlo como potencia negativa. Entonces nos quedaría 7 a la menos x. Y tenemos ahora que la constante es 7 y la función es menos x. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula. La pusimos nuevamente para poder identificar sus partes. Entonces, A es igual a 7. V es igual a menos x. Y la derivada de v, es decir, v', va a ser igual a menos 1. Y tenemos que a la v es 7 a la menos x por logaritmo natural de 7 por la derivada de v, que es menos 1. Ahora lo que haremos será multiplicar. En este caso, como es menos 1, sí lo podemos multiplicar porque nos va a dar los mismos valores con potencia. Por lo tanto, podemos realizar esa multiplicación, que realmente es una multiplicación de signo, de menos por más. Y el 7 a la menos x lo podemos bajar al denominador con potencia positiva. Por lo tanto, nos va a quedar menos el logaritmo natural de 7 entre 7 a la x. Ese sería el resultado de la segunda función. Este es el último ejemplo y es un ejemplo con la fórmula 13.
La fórmula 13 es la fórmula de la constante Euler elevada a una función. Euler es una constante que aparece en tu calculadora cuyo valor es 2.7182. Es una constante positiva, sin embargo, se deriva muy diferente a la constante A. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos derivar funciones que contengan la constante de Euler. En el ejemplo tenemos y igual a 3e a la 5t. Ahora nuestra variable es t, entonces vamos a derivar con respecto a t. Identificamos v y v es igual a 5t. La derivada de v o bien v' va a ser la derivada de 5t, que es 5. Ahora aplicaremos la fórmula a la función y va a ser igual a 3 porque el 3 es una constante y después del 3 vamos a aplicar la fórmula. Entonces la fórmula se la aplicaremos nada más a e a la 5t. Entonces el 3 se queda y va a multiplicar al resultado de la fórmula, que es e a la v por la derivada de v. Ahora lo que realizaremos será multiplicar los valores que se pueden multiplicar. En este caso es 3 y 5. Entonces la derivada va a ser igual a 15e a la 5t. Es una derivada con respecto a la variable t. Ese es el resultado de la función que se encuentra en pantalla.